todos los ángulos. Bien, vamos a otro de los temas del día que queremos analizar con ustedes, además de los que ya les hemos mencionado. 22 comunas han sido intervenidas por el gobierno por las cifras de delincuencia. Una de ellas en la lista es Renca. Queremos conocer la realidad de Renca y es por eso que tenemos a su alcalde Claudio Castro con nosotros para hablar de seguridad y otras materias que ellos están resaltando, impulsando. Allí, ¿cómo está, alcalde Castro? Un gusto, ¿cómo está? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Alcalde, ¿qué tan grave es la situación de seguridad o inseguridad que le ha tocado enfrentar en su comuna? Mira, Renca está muy similar al contexto que estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Donde lo que existe es un aumento en la violencia de los delitos que se están cometiendo y no necesariamente en el número de delitos que se están cometiendo, ¿no? Y esa violencia está dada principalmente por el uso de armas en la vía pública, por la presencia de homicidios, pero también por una forma de control territorial que tiene que ver un poco con la forma de los homicidios. Nosotros... homicidios en la comuna y en todo Chile han existido siempre, ¿no? La forma de esos homicidios ha ido saliendo desde los espacios privados a la vía pública, ha ido aumentando el uso de armas y ha ido aumentando la brutalidad también de ese tipo de delitos. Si antes en general costaba mucho conocer qué pasaba con un cuerpo, por ejemplo, que era identificado, hoy día lo que nosotros tenemos es rencillas que terminan con muchos disparos en la calle y con personas o heridas o asesinadas. Y eso, sin duda, que impacta también en la sensación de inseguridad, ¿no? Cuando se conocen este tipo de hechos, se observan, tal vez no porque sucedieron cerca de mi casa, sino que porque los veo en los medios de comunicación, existe una sensación de que eso me podría pasar a mí en la calle. Eso se vive efectivamente de una forma distinta hoy día que lo que sucedía antes. ¿Y de qué manera? Porque ustedes, los alcaldes, yo encuentro, tienen no muchas herramientas. Probablemente tienen que usar mucho la creatividad para poder tratar de enfrentar esto. He escuchado a vecinos de Renca en algunas entrevistas que se han realizado en la Plaza Renca, por ejemplo, que conozco. Y allí decía la gente que encontraba, por ejemplo, una presencia policial prácticamente inexistente por número, ¿no? Y que la densidad allí era de presencia policial era muy baja. ¿Cómo lo enfrenta usted? Mira, no sé si recuerda, Gerardo, y ahí los radioescuchas. El 2018 hubo un episodio que fue bien comentado. Fue un asesinato múltiple era un almacén en Puente Alto, Sí, de estos que tienen estas sí. máquinas de juego, 7 ¿cierto? fallecidos creo que fue, o 5, no recuerdo. Una persona que ingresó disparando. 5. El alcalde Codina, en ese momento, ¿cierto?, denunció el abandono del Estado. Estábamos en un gobierno, era el gobierno del presidente Piñera, era un alcalde de su sector, y la razón de eso era que el mismo día que tuvimos este asesinato múltiple en Puente Alto, en la pasarela, el paso bajo nivel que está por Manquehue y Kennedy, ¿no?, en la comuna de Las Condes, hubo un carterazo. Ahí se arma un taco y un delincuente rompió el vidrio de un auto y robó una cartera. La mañana siguiente, las dos cosas sucedieron más o menos simultáneamente. La mañana siguiente, en Las Condes estaba el general de Carabineros, estaba la subsecretaria de Prevención del Delito, el alcalde Lavín en ese momento, anunciando que en ese lugar iban a poner un punto fijo, un punto fijo de presencia de guardias municipales, una cámara y todo un montaje comunicacional en ese lugar a propósito de ese hecho, ¿no? Lo que dijo el alcalde Codina fue: en Puente Alto ninguna autoridad me ha contactado a partir de este asesinato múltiple. Y lo que tuvo como consecuencia de eso, por eso lo traigo a la memoria, fue que se hizo un análisis de la cantidad de carabineros que existían por habitantes en las distintas comunas. En ese momento, Las Condes tenía cerca de un carabinero por cada 520 habitantes, y Puente Alto, y en eso se sumaba a todas las comunas del sector poniente, teníamos cerca de un carabinero por cada 1000 habitantes, ¿no? Eso fue el 2018. Hoy, en Renca, tenemos casi la mitad de esos carabineros que teníamos antes, ¿no? Ha aumentado la población y han disminuido el número de carabineros. Entonces, ¿Como uno cada 2000 ahora? En términos de cantidad de carabineros, ha aumentado la cantidad de habitantes, ha disminuido la cantidad de carabineros. Y se produjo en esa distancia. Exacto. Y lo que tenemos hoy día es una sensación, no una sensación, sino que una realidad. Carabineros no tiene la dotación que se necesita para una cobertura completa
como la requieren todas las comunas del país, ¿no? Esto ya dejó de ser una cuestión de diferencia odiosa entre una comuna y otra, que era lo que denunciábamos nosotros en el 2018. Hay una cantidad de carabineros que no permite tener la presencia como corresponde en las distintas comunas. Eso lo vemos en Renca sin ninguna duda. Nosotros tenemos en Renca, suelen haber una o dos patrullas en la calle, ¿no? Para una comuna de 160.000 habitantes, con 5 cuadrantes de carabineros, es una presencia que tiene en lo práctico, ¿no? Cuando un vecino o una vecina llama al 133, y nos pasa a nosotros también desde el municipio, ¿no? Cuando identificamos nosotros con nuestra central de cámaras, con nuestros equipos también desplegados en terreno, lo que nos suele suceder es que no hay capacidad de carabineros para llegar. Y yo veo, ¿no? Como alcalde, el tremendo esfuerzo que realizan los carabineros, el mayor de la séptima comisaría de Renca, por tener el mejor despliegue posible con los recursos. Lo que nosotros tenemos acá es una falta de carabineros. Y eso requiere una ruta, porque no se va a solucionar de forma rápida. Yo entiendo que hay pasos que se han dado en esa dirección, hay hoy día más personas que están postulando a carabineros, hay una capacidad mayor en las escuelas de carabineros, pero nos vamos a demorar algunos años en llegar a la presencia que requerimos en todas las comunas. Entonces, esa sensación que tú me comentabas del vecino o la vecina de Renca es absolutamente cierta. Oiga, tenemos poca capacidad de carabineros. alcalde Castro, ¿y cómo hay alguna vinculación a esto? Lo digo porque anoche en Maipú una situación tensa, donde algunos vecinos salieron a levantar barricadas porque agredieron un asalto a una joven y las personas al parecer vendrían de un ruco que estaba en un sector de rucos. Y además coincide con el robo de una camioneta que había ocurrido en los mismos minutos y escapan hacia una especie de conjunto de rucos o campamento. Mostró a la gente activo, me hizo recordar lo de Iquique, ¿no? Esto cuando empezaron a quemar rucos porque sentían una asociación, lo mismo que pasó Parque Forestal cuando estaba lleno de rucos. ¿Usted hace una conexión entre una cosa y la otra? ¿Entre la presencia de estas viviendas improvisadas y el aumento de delitos en ciertos puntos? ¿Y lo tiene o no? Mira, una de hecho de las políticas que yo más valoro de lo que se ha impulsado últimamente por el ¿Mm? gobierno tiene que ver con esta recuperación de espacios donde precisamente hay, no necesariamente rucos, sino que estas narcoanimitas, ¿no? ¿Ya? Que en la práctica, igual que los rucos, es una utilización ilegal e irregular Del del espacio espacio público. público. Eh, y eso, el retiro de ese tipo de situaciones requiere una capacidad que excede la de los municipios precisamente porque muchas veces nos encontramos con violencia o con armas, ¿no? Una cosa es que los equipos municipales lleguen con maquinaria, ciertos inspectores que puedan hacer el retiro de aquello que está, me refiero a los elementos físicos que están haciendo ¿Mm? el mal uso del espacio público, pero otra es que nos enfrentemos a situaciones complejas de inseguridad. Entonces, la respuesta es sí, hay una conexión entre la ocupación ilegal del espacio público y la inseguridad. La experiencia que hemos tenido en Renca, donde hemos ya sacado 2 narcoanimitas, pero donde nos enfrentamos, yo te diría, todos los días a retiro de rucos en distintos ¿Mm? lugares, algunas veces eh, eh, con personas que estaban haciendo uso de ese lugar, otras veces logramos que las personas salgan de ese espacio antes, ¿no? Tratamos ahí con los equipos sociales de vincular a esa persona que está en situación calle con alguna oportunidad laboral o alguna conexión social que le permita salir de ahí, ¿Mm? pero muchas veces eso no funciona y efectivamente no hay ninguna duda, los rucos y la ocupación irregular del espacio público está directamente relacionada con la sensación de inseguridad, por cierto, ¿no? Nadie se atreve a caminar por el lado donde hay un ruco. Y segundo, con una situación delictual. En el caso nuestro, cuando hemos hecho retiro de estas narcoanimitas, ¿Ya? hemos comprobado con datos, ¿no? Que ha disminuido las denuncias del espacio que está en los entornos de ese lugar. Ah, o sea, hay una concentración probablemente de personas vinculadas al narco que habitaban ese espacio y pierden el control del mismo, por lo que se deduce, ¿no? De lo que usted explica, se vuelve a recuperar ese espacio público. ¿Qué le parecía una idea que la planteaba en las últimas horas, entiendo, el alcalde de Huechuraba, de subdividir las comunas para hacer más eficiente el trabajo policial? No sé si él se refería a cambiar la extensión de la comuna en sí o al menos a nivel policial tener un reordenamiento. ¿Es una posibilidad que debería pensarse o no le gusta?
Pero yo creo que estamos en un momento que requiere que todas las ideas sean analizadas, ¿no? ¿Mm? Nosotros nos hemos reunido con el gobierno, con el subsecretario del Interior, todos los subsecretarios del Ministerio del Interior, con el objetivo de solicitar medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. En el caso de la extensión de las comunas, no está directamente relacionado con la capacidad de carabineros en esa comuna, ¿no? Nosotros, de hecho, en un ratito más yo me voy a la sesión de stop que tenemos con la ¿Ya? prefectura occidente de carabineros, donde vamos alcaldes de 5 comunas a hacer la revisión de cómo evolucionan las situaciones de seguridad en nuestras comunas. En el caso de Renca, nosotros tenemos una comuna de 160.000 habitantes con una comisaría y una subcomisaría. En el caso de Pudahuel, por ejemplo, tienen 3 comisarías. Una comisaría está específicamente relacionada con el aeropuerto, las otras comisarías están relacionadas con el territorio. Entonces, acá la relación no es lineal, no es que cada comuna tiene una comisaría o la misma cantidad de carabineros, ¿no? Hay otros indicadores que son los que hacen establecer esa cantidad. Yo comparto con el análisis que hace el alcalde Cuadrado la importancia de ajustar la capacidad institucional del Estado a través de sus policías y de otros mecanismos para poder hacerse cargo de las situaciones de Claro. inseguridad en una comuna. No creo que la solución sea dividir o reducir el tamaño de las comunas, creo que tiene que ver más bien con otros indicadores, por ejemplo, de presencia policial de acuerdo a extensión territorial, número de habitantes y cantidad de delitos, eso sí. Y la seguridad que utilizan los municipios, no sé, usted seguramente tendrá también algunos vehículos de seguridad, las comunas, dependiendo del dinero que disponen, tienen más o menos, pero también allí pareciera que falta una coordinación. Me parece muy raro que, por ejemplo, si encuentran un vehículo sospechoso y lo sigue un vehículo de seguridad en la comuna, lo sigue hasta la calle, hasta donde llega la comuna. Es como que fuera otro estado, como que fuera Estados Unidos. Y no sé si sea así, cuando debería ocurrir que podría seguirlo más allá, coordinarse con los de seguridad de esa otra comuna y terminar dando con el delincuente. No sé cómo lo hacen ustedes. Sí. En la experiencia que nosotros tenemos, eso sucede, ¿no? Ah, ya, se coordinan. Sí. Ahora, la diferencia, y yo creo que es muy relevante, es que los vehículos de seguridad municipal, ¿cierto? Son funcionarios municipales que no son policías, no tienen capacidad de No, no, detener, claro. no tienen uso de armas. Entonces, lo verdaderamente importante en ese ejemplo que tú pones, ¿no? Donde hay una suerte de persecución, en realidad es un seguimiento a distancia. Nosotros somos Sí, muy cuidadosos con seguimiento controlado, hemos tenido creo. ¿Mm? Hemos tenido situaciones donde a los vehículos de seguridad los han vandalizado, ¿cierto? Han agredido a los inspectores. En ningún caso lo que buscamos nosotros es que exista ese enfrentamiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo verdaderamente importante es que llegue el Carabineros o la PDI en una situación como esa, ¿no? Y ahí volvemos a la articulación que tenemos con la policía, la capacidad institucional que tienen las policías de poder estar presentes cada vez que nosotros lo requerimos. Mira, te voy a dar un dato. Nosotros hemos ido utilizando un mecanismo de lector de patentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 7 vehículos municipales de seguridad que están siempre en terreno y cada uno de estos vehículos tiene instalados estos dispositivos de seguridad. El año pasado leímos, ¿cierto? Porque esa es la gracia, tú te vas moviendo, leímos 238.000 patentes de vehículos que iban en movimiento, entonces que se topaban con los vehículos municipales de seguridad. Ujú. Y al escanearlo, el sistema te arroja qué vehículos tienen encargo por robo. O sea, nosotros identificamos el año pasado 79 vehículos que se estaban moviendo con encargo por robo. ¿Y avisan de inmediato? Uno, ¿Esto es automático? eh, o sea, no, le avisa al inspector y desde el equipo de seguridad nuestra nosotros avisamos a Carabineros, ¿no? Ya. Pudimos recuperar 20 de esos vehículos que estaban en movimiento. Eso significa que en 20 casos llegó Carabineros, se hizo la detención si Ya, bueno, correspondía o casi en 50 no llegó. uno de cada 4, o sea, en 3 de cada 4 no llegó. Y eso lo Poquísimo. que habla es de esa presencia, ¿no? Entonces, hemos ido incorporando tecnología, hemos ido incorporando capacidad en el terreno, hemos ido incorporando tal vez el rol esencial de los municipios, que es la prevención, ¿cierto? La recuperación de los espacios públicos, efectivamente, lo que necesitamos en el país. Y yo insisto con esto, es una ruta, acá no hay una varita mágica que nos va a decir, ¿cierto? Ujú. Ninguna autoridad, mira, hoy vamos a tener el doble de los carabineros que teníamos antes. Pero sí necesitamos conocer la ruta y el estándar ideal, ¿no? Yo como alcalde de Renca lo que pido es al Estado de Chile tener un análisis que nos permita decir, mire, en Renca necesitamos este número de carabineros, además una cosa es tener un número de carabineros y otro es el equipamiento para que esos carabineros estén en la calle, los vehículos que les corresponden, Obvio. las armas, los chalecos, los drones para poder hacer investigaciones, ¿no? Y en este plazo vamos a llegar
a ese estándar óptimo, y eso nos permite ir trabajando en torno a esa articulación. Yo diría que eso es una deuda importante que tiene el sistema completo respecto de poder enfrentar esta situación. Usted escucha al alcalde de Renca, Claudio Castro, que está conversando con Pauta de Análisis. Hay que usar el ingenio, se dice en los municipios. Una de las causas que muchas veces se ha dicho que quienes ingresan a la vida delictual es porque tienen una baja escolaridad. Ellos no han asistido, han tenido esa oportunidad de seguir un camino distinto. Hay una asociación bien estrecha, cada vez se resalta más eso. Me hizo pensar en eso cuando vi esta idea que usted ha planteado o que acaba de presentar de entregar una especie de bono pre-kinder, algo así, ¿no? Que es un incentivo económico para garantizar la presencialidad de los niños en la sala de clase. Me gustaría primero que lo explicara porque tengo un par de dudas al respecto. Así es, mira, bueno, lo primero es que hoy día estamos viviendo una crisis escolar, ¿no? La crisis escolar tiene que ver con la baja matrícula, o sea, hay muchos niños que están fuera del sistema escolar por distintas razones, esto se agravó post pandemia, pero además de los que van, de los que están matriculados más bien, son muy pocos los que tienen una asistencia permanente. Una inasistencia crónica se considera un niño o una niña que va menos del 90% de las clases que le corresponden, ¿no? Y hay estadística muy contundente que dice que un niño o una niña que falta a más del 10% de las clases Uh-huh. pierde la posibilidad de tener buenos resultados académicos, se pone en juego o en jaque su desarrollo en todos los ámbitos de ese desarrollo. Entonces, eso es fundamental. Para el Ministerio de Educación, el 85% de asistencia es el mínimo que exige el Ministerio de Educación para ser promovido de nivel. O sea, el Ministerio pone un 85% como un dato clave, ¿no? En el caso del año pasado, en el nivel de prekinder, la asistencia en todo Chile de quienes estaban matriculados en prekinder fue de un 82%. O sea, en Mal. promedio no llegamos a cumplir ni siquiera el mínimo que exige el Ministerio de Educación. En el caso de Renca, y es similar a otras comunas con distintas características, ¿cierto? Esa asistencia llegó a ser del 71% en promedio. Eso, Gerardo, es una bomba de tiempo, ¿no? Es una situación que tiene que ser enfrentada con múltiples instrumentos. Nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo un sistema que se llama Filantú, tiene que ver con hacer un seguimiento todos los días. Ese Filantú significa todos los días en Mapudungun, un seguimiento que permite activar una serie de protocolos cuando hay niños o niñas que surgen alertas de que podría desertar, ¿no? O ser excluido del sistema escolar, porque está faltando mucho, porque está teniendo bajo rendimiento, porque no hay contacto con sus familias o con sus adultos cuidadores o que están a cargo, porque hay situaciones de salud, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que necesitamos ir más allá. En Chile, la educación obligatoria son 12 años de escolaridad, desde primero básico, pero prekinder y kinder, que es el nivel preescolar, son claves en el desarrollo de los niños. Por eso es que lo que hicimos, esto lo hemos hecho con evidencia, después de haber tenido conversaciones con múltiples instituciones, también con el Ministerio de Educación, fue lanzar esto que es inédito, porque los municipios no entregamos bonos, ¿no? Eso en general suele pasar desde el Estado en el nivel central, pero lo que vamos a hacer es entregar este apoyo social por 100.000 pesos a las familias de aquellos niños o niñas que se matriculen en prekinder este año. Prekinder, como te ¿Ya? decía, es un año muy importante en el desarrollo de los niños, y que tengan una asistencia mayor al 95% entre el 11 de marzo y el 31 de mayo, ¿no? Eso nos permite, esos son 56 días hábiles, 56 días que los niños deberían ir al colegio. Si los niños van 53 días o más, van a tener acceso a este aporte, y lo que buscamos nosotros es que en esos meses, que son los primeros meses del año, se genere primero que todo la posibilidad para quienes no tenían la intención de matricular a su hijo, la posibilidad de conocer los establecimientos educacionales. Ya. Esto es para todos los establecimientos Y de Renca, generar no el solamente hábito, ¿no? No solo generar un municipales. hábito, Ya, y que se genere el no hábito, solo perfecto. para toda la generación, ¿no? Lo que vemos nosotros además es que nos permite tener una conversación más profunda con tanto los establecimientos educacionales. O sea, acá tenemos que lograr conversar respecto de qué pasa en un colegio para que podamos, como te decía antes, mantener a los niños en clase. Te doy un ejemplo. Muchas veces hay apoderados que nos dicen, mire, yo llegué con mi niño que tenía mocos, ¿no? ¿Mm? Y el colegio lo mandaron de vuelta a la casa. Si nosotros hablamos con los equipos de salud, lo que nos dicen es,
mira, lo que tenemos que hacer es generar estrategias para disminuir la probabilidad de contagio dentro de la sala de clase, pero no mandar a los niños No, a la casa. Entonces, ahí antes, hay situaciones que nos permiten profundizar en conversaciones, pero en la práctica, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo con esto es una medida inédita, es un bono, no tienen que competir con nadie, ¿no? Acá no es que unos poquitos lo ganan, que yo, si es que tengo más no, que el de al el lado, que cumple lo recibe. Oiga, el que alcalde Castro, bueno, supongo que buscará la fórmula para que la Contraloría no le tire la oreja, de dónde sale la plata, etcétera. Eso ya estará resguardado. Pero ¿sabe qué me hizo recordar cuando usted leí esta noticia? Me hizo recordar a Joaquín Lavín, que usted lo mencionó. Joaquín Lavín en un momento planteó que se podía buscar algún tipo de incentivo para vía recompensa. Por ejemplo, en ese tiempo recuerdo que él lo hacía de dar algún premio quienes llevaban a los niños al control niño sano, ¿ya? A su hijo control niño sano. Entonces, ¿podría transformarse esto en una fórmula para en otras áreas usted lograr esos mismos incentivos? Lo digo porque hay muchos que pierden el deseo de hacer las cosas, del cumplimiento. Antes a uno, si no tenía de menos de 42 grados, lo mandaban igual al colegio, no estaba frito en mi generación. Pero ahora eso se ha perdido. Entonces, probablemente hay que buscar otro incentivo, no en el castigo, sino que quizá en el premio. Podría ser una fórmula que en ese momento fue criticada y hasta ridiculizada quizás. Algunas ideas que tenía Joaquín Lavín, pero estoy recordando esa. Si es que pudiera usted implementarla en otras áreas, buscar el sí, sin duda. premio, Mira, ¿sí? eh, esto en política social existe, ¿no? Se llaman las transferencias condicionadas y ¿Ya? tienen que ver con ir generando distintos comportamientos a partir de este tipo de transferencias. En Chile nosotros tenemos un sistema de protección social que se basa o que tiene un componente muy fuerte en el programa Chile Crece Contigo, que es precisamente el que acompaña a los niños en su desarrollo. Y lo que tú comentabas, las transferencias a partir de los controles niños sanos, ¿cierto? Y otros elementos de cumplimiento Mm. en el control de los niños, incluso la asistencia, existe en el programa Chile Crece Contigo. Ese programa fue implementado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que hizo Joaquín Lavín cuando él era ministro de Educación fue un poquito distinto porque era un bono por excelencia académica. Entonces lo que se señalaba ahí era un bono para el porcentaje que tenía mejores notas en el fondo, ¿no? Y la crítica que tenía que ver en ese Mm. caso es que no era una transferencia universal como la planteábamos antes, ¿no? Donde si un niño va al control niño sano y sus padres lo llevan y luego va al colegio, eso no tiene que ver con lo que sucede con ese niño respecto del niño que está al lado. En el caso de la excelencia académica, sí. Hay una competencia, yo le tengo que ganar al que está al lado para poder acceder a la transferencia Ya. y eso Pero en política social. podría reenfocarlo, pero igual. Exacto, pero en el fondo la respuesta es sí, esto Ya, existe en perfecto. Chile. Hay un programa ícono en la política social de transferencias condicionadas que es el programa Bolsa Familia en Brasil, ¿no? Que ha tenido resultados muy impresionantes. Pero lo importante, Gerardo, es que el bono, la transferencia, es un incentivo que no resuelve por sí solo toda esta situación, ¿no? Es fundamental que nosotros, a partir de lo que buscamos con este bono, que es que vayan más niños y que aquellos que van o que se matriculen más niños y que aquellos que se matriculan vayan más, ¿no? Que lo que sucedía con los que estaban matriculados el año pasado. Lo fundamental es que nosotros cambiemos la conversación, hagamos crecer culturalmente la importancia de que los niños y las niñas vayan a la escuela todos los días y nos preparemos en las escuelas, en los centros de salud, con todos quienes tenemos alguna responsabilidad sobre el desarrollo de esos niños para Ok. poder acompañarlos en ese proceso. Muy bien, Claudio Castro, alcalde de Renca, nos ha traído la realidad de su comuna. Queríamos escucharla, ha sido muy interesante. Probablemente nos da un acercamiento muy distinto a lo que va ocurriendo en materia de seguridad, educación y estas iniciativas novedosas que se intentan implementar. Muchas gracias, alcalde. Un gusto haber hablado con usted. Gracias a ti, un gusto, que tengas buen día. Chao, buen día.